Dios les bendiga y bienvenidos, amados de Dios, remanente fiel, nuevamente reunidos aquí para escudriñar el corazón de Dios. Estábamos viendo el tema ¿quién es Dios? Y cómo debe ser mi andar. Esta es la parte 2. En el segmento anterior estábamos tratando el tema de quién es el mentiroso. Primera de Juan 2:22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. También veíamos que todas las religiones que crean que Jesús es Dios, es un Dios encarnado, es un Dios trinitario, son anticristos, porque niegan al Padre y al Hijo. Primera de Juan 2:23. Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Juan 14:23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Me había olvidado de recordarles que estos estudios síganlos con su Biblia. Nosotros trabajamos con la Biblia Reina Valera 1960. Leamos nuevamente Juan 14:23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Juan 14:24. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Entienden lo que está diciendo Jesucristo en este versículo? Lo que les dijo a sus discípulos y lo que nos está diciendo a nosotros que hoy día lo leemos. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y una de sus palabras era decir que era el Hijo de Dios. Si nosotros no guardamos esa palabra, podemos decir que estamos amando a Dios porque Jesucristo hacía todo lo que su Padre le mandaba. El que no me ama no guarda mis palabras, Juan 14:24. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Así que si yo no guardo la palabra que habló Jesucristo, es la palabra que Dios le dio a Jesucristo para que nos dijera a nosotros. ¿Me entienden? Primera de Juan 4:24. Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Primera de Juan 2:25. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Primera de Juan 2:26. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Primera de Juan 2:27. Pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera, y no es mentira. Según ellas os ha enseñado, permaneced en Él. Ahora bien, ¿cuál es la unción? ¿Cuál es esa unción de la que está hablando Dios en su palabra? El Espíritu Santo de la promesa, las arras, el don, el regalo, el Dios en Cristo en nosotros. Primera de Juan 2:9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Léalo de nuevo. 1 Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. 1 Corintios 2:10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Colosenses 1:27. A quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Juan 14:23. Respondió Jesús y le dijo, el que ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Primera de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es.
¿Cuándo somos hijos de Dios? Ahora, al ser liberados de las prisiones de las religiones, sectas o como quieran que se llamen, sabemos que podemos renacer del Espíritu de Dios, solo confesando a su Hijo Jesucristo como mi Señor y Salvador personal. Romanos 19, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Juan 10:10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y como aclaración, la salvación no se pierde. Aunque después de haber hecho esta declaración y habiendo pasado de muerte espiritual a vida espiritual, haya dejado la sana doctrina, igual se llegará al bema, al tribunal de Cristo, solo que ahí en la presencia del Hijo de Dios, éste dirá, Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Para hacer todo esto tienen que haber renacido, para tener el poder de Dios en Cristo en ellos, para poder echar fuera demonios, para poder profetizar, para haber hecho milagros. Tienen que haber renacido, pero dejaron su primer amor. Mateo 7:23, entonces les declararé, nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. Ahora entienden por qué. Después de haber renacido tenemos la salvación y que esa salvación se pierde, que vamos a estar en el bema. Pero ¿saben lo que nos vamos a perder? Mateo 7:23. Entonces les declararé, nunca os conocí apartado de mí, hacedores de maldad. Es por lo que debemos de cuidarnos de nosotros mismos y de la doctrina que profesamos y predicamos. Apocalipsis 7:5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Ahora entienden que lo que se van a perder en la vida eterna, queda claro que la salvación no se pierde. Lo que se pierde es la vida eterna. Efesios 1:13. Porque todo aquel que aunque haya renacido, aunque haya hecho milagros, haya profetizado, haya operado el poder de Dios, pero se apartó o pervirtió la sana doctrina, Jesucristo le dirá, no te conozco. Apartado de mí, hacedores de maldad. Y en ese momento será borrado el libro de la vida. Su vida eterna se perdió. Lo que se ganó con su desobediencia fue la muerte eterna. Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios 1:14. Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. ¿Y cuáles las arras? La prueba de este renacer, el hablar en lenguas. Esa es la prueba en el mundo de los sentidos de esta verdad y realidad espiritual interna. Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora somos hijos de Dios por adopción, no siervos de Dios. Porque un siervo es un sirviente. Yo no soy sirviente de Dios. Yo soy un hijo de Dios por adopción. Yo sirvo la palabra de Dios en forma horizontal. Pero verticalmente soy un hijo de Dios por adopción. Efesios 1:5. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Se acuerda que lo hemos recalcado muchas veces que nosotros debemos de leer y entender lo que leemos? Comprensión de lectura se decía cuando yo estudiaba hace muchos años atrás. Se nos enseñaba a tener comprensión de lectura, a comprender lo que estábamos leyendo. Si yo comprendo lo que aquí está diciendo, entiendo que en amor, habiéndonos predestinado,
ese es el propósito, ser adoptado hijo suyo por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces no es por obra para que nadie se gloríe, no es por lo que yo haga, sino por la pura voluntad de Dios que me adoptó como su hijo. Efesios 1:6, otra vez el propósito, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Pero aún hay más. Los propósitos de Dios se muestran en su palabra en toda su grandeza y claridad. Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Como antes vimos, cada vez que aparece en la palabra de Dios la palabra para, es porque Dios nos llama la atención al propósito. Y el propósito es, para esto apareció el Hijo de Dios. Y el propósito, para deshacer las obras del diablo. No es para que seamos como aquel varón que le dieron una moneda y él la enterró y no dio frutos. ¿Se acuerdan de ese relato? Hace mucho tiempo lo vimos. Y la persona que le había dado el dinero en ese relato le retiró aún lo que había tenido. Así que, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es la enseñanza de eso? Que si Dios nos dio toda esta riqueza de conocimiento, no es para que nosotros la atesoremos y la guardemos, sino para que la divulguemos, seamos los sembradores de esta palabra. Porque el que siembra, primero trabaja en la tierra, antes de sembrarla. De la misma manera nosotros lo debemos de hacer. Nosotros debemos preparar nuestra mente para recibir, retener y posteriormente repetir la sana doctrina. Como vimos antes, cada vez que aparece en la palabra de Dios la palabra para, es porque Dios nos llama la atención al propósito. La palabra deshacer en griego es la palabra luo, cuya traducción, de acuerdo al uso, es deshacer, desmantelar, desarmar en sus partes componentes. Es un trabajo constante, permanente, diario, a cada instante en nuestras vidas, ya que esa es nuestra parte en la competencia espiritual en la arena de la vida. Primera de Juan 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Como vimos antes, mi hermano es aquel que hace la voluntad de Dios y cree la palabra de Dios escrita, tal como nuestro Padre la diseñó, perfecta. Ese es mi hermano. A ese yo debo amar. No son mis hermanos todos aquellos que andan con una Biblia bajo el brazo, levantan esa Biblia o están entregando doctrina a demonios o condenando a la gente diciéndole que aún es pecadora después de haber renacido. O metiendo a la gente al agua, que son verdades a medias. Es una verdad, Jesucristo fue bautizado en agua, pero esa es la mitad. Porque Juan Bautista dijo, el que viene tras mí os bautizará en Espíritu Santo. Jesucristo le dijo a sus discípulos, yo bautizaré en Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta por qué es una verdad a media? Como vimos antes, mi hermano es aquel que hace la voluntad de Dios y cree la palabra de Dios escrita tal como nuestro Padre la diseñó, perfecta. Ese es mi hermano. Primera de Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. El que no ama a su hermano renacido del Espíritu Santo de Dios, al hermano en Cristo, por tanto queda claro que no todos los que andan con la Biblia o hablan de ella son mis hermanos. ¿De qué muerte habla Dios aquí? De la muerte espiritual, estar desconectado de Dios sin el Espíritu de vida. 1 Juan 5:2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos su mandamiento. 1 Juan 5:2, léalo de nuevo. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos su mandamiento. Si tú no eres un sembrador de la palabra de Dios, ¿puedes decir que amas a Dios?
En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Y Dios nos dice que debemos ser sus embajadores. ¿Lo está haciendo? 1 Juan 5:3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. 1 Juan 5:11. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. 1 Juan 5:12. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Segunda de Juan 8. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. ¿Se dan cuenta cuando decíamos cuídate de ti mismo y de la doctrina? Dios nos está diciendo aquí, mirad por vosotros mismos, para el propósito de mirar mi andar, de mirar y de estar atento a la doctrina que profeso y a la práctica que le doy, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. ¿Quieres perder el galardón que Dios ha dispuesto para ti? Yo creo que no. Al menos yo no. 1 Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. 1 Juan 4:2. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. 1 Juan 4:3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Si las religiones creen que vino Dios, que vino un Dios encarnado, ¿está confesando que Jesucristo vino en carne? No lo está haciendo. Y si no lo está haciendo, no es de Dios. Y ese espíritu es el anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Se dan cuenta que el verbo está en un presente activo? Ahora ya está en el mundo. Ese es el anticristo, ya está en el mundo y está enquistado en todas las religiones que creen, que enseñan, que predican que Jesús es Dios. Es grande entenderlo para todos aquellos que en algún momento estuvieron en alguna religión que creyó eso o que lo enseñó y que hoy día son confrontados y se dan cuenta del error doctrinal. La misericordia de Dios está presente. ¿Saben lo que Dios te dice? Que pidas perdón, que sacudas el polvo y sigas adelante. Que sigas haciendo la voluntad de Dios, que vuelvas a tu primer amor. Eso es lo que Dios te dice. Y esa es la misericordia de Dios, borrón y cuenta nueva, porque abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Si estabas en eso, si estabas practicando eso, entonces bien, reconoce tu error, dale gracias a Dios por haberlo visto, haber recibido esa brisa fresca y ser como ese hijo pródigo que reconoce que ha pecado contra el cielo y contra su Padre y que vuelve al redil. ¿Y sabes lo que va a hacer Dios contigo? Va a ser fiesta. 1 Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. 1 Juan 4:5. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Ahora entienden cuando se les enseñó en su momento que no es correcto doctrinalmente orar por el mundo, porque el mundo está gobernado por el Dios de este siglo. Y el Dios de este siglo está llevando adelante su ministerio, que es hurtar, matar y destruir. Entonces, si yo estoy orando por el mundo, estoy orando por el trabajo del adversario. Lo que yo tengo que hacer es llevar la luz y deshacer las obras infructuosas de las tinieblas. Sacar a la gente del error práctico o doctrinal. Llevarlos a renacer
llevarlos a enseñarle a cómo renacer, llevarlos a manifestar el Espíritu de Dios, que es la arra del Espíritu, que ese Espíritu es la prueba indubitable de que renació, llevarlos a caminar por el camino angosto. Primera de Juan 4:6, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amado de Dios, tenemos un gran desafío por delante, el deshacer las obras infructuosas de las tinieblas. Por tanto, no debemos desmayar, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Primera de Juan 1:4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Amado de Dios, si nosotros creemos solo este versículo, en la competencia en la que nos encontramos día tras día, momento a momento, somos más que vencedores si lo creemos. Procuremos caminar por la senda angosta. Procuremos diligentemente presentarnos a Dios aprobado como obreros que usamos bien la palabra de verdad. Dios les bendiga y nos estamos viendo.